Audiencia, hoy en Historimundo tendremos un programa especial acerca de la década de la disolución de la URSS, 8 de diciembre del 2001. La URSS estaba conformado por Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Transcaucasia, Uzbekistán, Turkmenistán y Kirguistán. Las causas principales de esto fue la caída del muro de Berlín en 1989, seguido por la derrocación de los gobiernos prosoviéticos de Polonia, Hungría, Alemania Democrática, Bulgaria, Romania y Checoslovaquia. Además, en 1991, con la declaración de autonomía de Moldavia, Ucrania, Turquía, Tayikistán, Bielorrusia, entre otras naciones, hizo que la Unión Soviética se debilitara. La transformación culminó cuando el gobierno central ruso desintegró el sistema socialista y lo sustituyó por uno capitalista. Con la caída de la Unión de Repúblicas Soviéticas dio fin la Guerra Fría. Además, se inició el mundo unipolar y la globalización económica y política. A continuación, nuestra psicóloga Sofía Guerrero nos hablará acerca de las repercusiones sociales de la construcción del muro de Berlín. Como mi compañera ya les mencionó, yo les voy a hablar sobre las repercusiones en el ámbito social que tuvo la construcción del muro de Berlín. Una de estas vendría siendo el distanciamiento entre familias, puesto que muchos iban al trabajo o iban a hacer algún mandado en lo que era al lado opuesto de la ciudad, y se construyó el muro y quedaron ahí atrapados y sin poder ver a la familia. Además, muchas de estas personas murieron en el transcurso, durante el tiempo en el que duró el muro. Entonces ya jamás volvieron a ver y muchos no pudieron tener más información acerca de esos seres queridos. Además, al intentar muchos cruzar de un lado a otro, principalmente desde el lado socialista al lado de donde estaban los aliados, murieron en el intento. Se estima que fueron alrededor de 600 personas las que murieron intentando emigrar. Otra de las repercusiones fue que en el lado de los capitalistas, que estaban rodeados por puros soviéticos, de puros socialistas, pues se les cerró el paso a todo tipo de suministros, entre ellos el alimento. Por esta misma razón se construyó el que conocemos como puente aéreo, mediante el cual se transportaron alrededor de 2 millones de toneladas de diferentes productos, entre los que se encuentran alimentos. Debido a estas situaciones, en el lado soviético se comenzaron a dar huelgas masivas, así también como pacíficas. Además, otra de las razones para esto fue que vivían en unas situaciones muy precarias, además de que había mucha hambruna y desempleo. Los trataban muy mal en este lado, por lo que se dieron estas manifestaciones, estas huelgas. Además, debido a estas huelgas, no les quedó de otra a los líderes soviéticos que de hacer llegar el comunicado mediante una rueda de prensa de que el paso para un lado a otro era libre. Una vez que se extiende esta noticia, los del lado occidental se solidarizaron y comenzaron a derribar poco a poco el muro para que así pudiera transitar libremente entre un lugar y otro. Otra de las razones para esta noticia fue que de una parte de Hungría se abrió, vamos a decir, un hueco mediante el cual se cruzaban de un lado a otro. Eso es todo. Seguimos. La cultura se implementó después de la destrucción de la sociedad soviética con el pretexto de su escasa eficiencia al intentar mantener al servicio de los negocios y de su comunidad global, para que en el futuro las circunstancias no tengan ningún obstáculo lógico ni ideológico. La sociedad es la condición necesaria para la existencia de la cultura. Debemos reconocer que la cultura es inseparable de las instituciones, en el marco del Estado. La relación entre la cultura y el poder en Rusia representa un problema fundamental y falta de solución. Sigue ejerciendo una importancia en la influencia en tanto la agenda propia de la cultura como la política. La expresión política cultural se sigue viendo en Rusia como algo antinatural y forzoso y extremadamente negativo a la política cultural. ¿Qué tal? Como en ediciones anteriores, pues yo les hablaré sobre los ámbitos político y económico del tema a abordar en este programa.
que vendría siendo la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Regresando algunas décadas atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, José Stalin, asumió el control del gobierno de cada uno de los países de Europa del Este, que tenían fronteras con la URSS, e impuso el Partido Comunista como el único partido en el imperio, en la zona. Algunas de las medidas que adoptaron los soviéticos en contra de los críticos y disidentes pues fueron lo que son las purgas, las limpias, así como el envío a los gulags. A partir de la muerte de José Stalin, después de 1982, pues empezó en la Unión Soviética un lento proceso de reformas. En 1968 el socialismo se había difundido por todo el mundo. Habían lo que son la Revolución China, la Revolución de Mongolia y la Revolución Cubana. Para 1970, la productividad de los trabajadores de la URSS, la inversión en la industria y la agricultura disminuyeron, pues esto propició que la actividad económica se paralizara, y pues esto orilló a producir y vender armas a los países del tercer mundo, cosa pues que no fue muy benéfica para esto, y pues redujo la economía de la URSS. Pues además no había libertad de investigación y creación, y así como había ausencia de crítica. Esto pues lo que propició fue un significativo pues retraso en la industria, en la ciencia y la tecnología del bloque comunista. Todo esto sucedió durante los 70. Ya para los 80, más precisamente para 1985, Mikhail Gorbachev asumió el gobierno de la Unión Soviética. Así empezaría la nueva generación y la esperanza de salir del estancamiento político, económico, científico, tecnológico y cultural, y para ello implementaría 3 importantes reformas. Una de ellas que se llama Glasnost, que significa transparencia. La otra se llama Perestroika, que hace referencia a la reestructuración de la Unión Soviética. Y la última reforma que adoptaría Gorbachev sería la nueva política exterior. A partir de esto, pues es necesario especificar o decir qué era lo que proponían o lo que decían estas reformas pues adoptadas por Gorbachev. La primera era la que recibía el nombre de Glasnost, que estaba dedicada a acabar con el autoritarismo que se desataba de la unión entre el Estado y el Partido Comunista, pues que sería el partido único después de la medida adoptada por José Stalin. Pues con esto se buscaba el tránsito a un Estado democrático y constitucional que respetara las leyes y las libertades civiles y convertiría al Soviet Supremo en una asamblea legislativa soberana. Se reconocerían los crímenes cometidos pues por la URSS y se dejó de reprimir a los disidentes y a los críticos del sistema. La perestroika sería pues la segunda reforma impuesta por Mikhail Gorbachev fue la perestroika. La perestroika consistió en introducir la economía socialista de mercado a fin de aliviar el caos y el atraso en la producción y en el consumo de la URSS. Pues el Estado sería el que mandaría el mercado, pero pues se permitiría la creación de empresas tanto autónomas como públicas y privadas. Pues además se favorecería la innovación tecnológica y científica, se reducirían los gestos militares, se promovería tener gente formada y educada, y se mejorarían los estándares de vida de los soviéticos. La tercera reforma impuesta pues, por Gorbachev sería la nueva política exterior. Pues Gorbachev consideraba irónico el luchar por la hegemonía y el dominio global, pues esto tenía intención al mundo y pues era algo que pues, no tenía mucho sentido para él. Pues de esta manera se adoptaría una política de pacificación, y para 1987 se firmaría pues un tratado de desarme con el presidente estadounidense Ronald Reagan. Pues las reformas de Gorbachev no intentaban acabar con el comunismo, ni tampoco abrazar el sistema capitalismo como algunos decían, pero pues el fracaso de las reformas se debió a la imposición rápida y brusca de la perestroika, pues ya que esto generó pues desempleo y pobreza.
La URSS se debilitó y se generó un vacío del poder, pues a partir de la caída del muro de Berlín en 1989, que pues daba consigo pues la caída del socialismo en Alemania. Los gobiernos pues fueron derrocados y los países se independizarían, los que pues conforman lo que fue la URSS. Para el 25 de diciembre de 1991 se daría formalmente la desintegración de la URSS, con la renuncia de Mikhail Gorbachev al gobierno ruso. Por otra parte, tenemos el lado bélico, el lado militar. La Guerra Fría causó como origen la crisis de Berlín, la Guerra de Corea, el conflicto de los árabes y los israelíes, la Revolución Cubana, la crisis de los misiles, la Guerra de Vietnam, la muy famosa carrera armamentística y por último la más afamada, la carrera astronómica. ¿Por qué astronómica? Porque estaban compitiendo en el espacio. ¿Por quién dominaba la Luna? Todo esto culminó con un viaje de los estadounidenses a la Luna, colonizando y haciendo la primera llegada. En el ámbito nacional, en la época entre los 80 y 90 se adoptó en nuestro país, México, el sistema económico del neoliberalismo. Ese sistema se implementó ya que el país se encontraba en crisis. Este le pide ayuda a la potencia de Estados Unidos, cual aceptó si en el país se implementaba ese sistema, cual en pocas palabras se basa en la privatización de empresas, así como en la entrada de empresas extranjeras, y de misma manera Estados Unidos permitiendo la entrada de nuestras empresas nacionales al extranjero. La ventaja de esto fue que de cierta forma entraron más ingresos respecto al extranjero. Sin embargo, dentro del país no fue ni sigue siendo de esa forma, pues la mayoría de la población prefiere comprarle a las empresas extranjeras, bajando los ingresos nacionales.